Bueno chicos, este es el tercer video de la clase de hoy. Vamos a trabajar ahora, ya salimos del tema del polinomio de Taylor. Vamos ahora a máximos y mínimos en funciones de dos variables. Primero, vamos a definir máximos y mínimos absolutos y después relativos. Máximos y mínimos absolutos. O sea, en una función obviamente de dos variables de R2 a R y obviamente un punto x sub 0 y sub 0 que pertenezca al dominio de mi función. Decimos que este punto x sub 0 y sub 0 es máximo absoluto si f de x y sub 0, x sub 0 y sub 0 es mayor o igual a f de xy, para todos los xy que pertenezcan al dominio. ¿Ven? O sea, esto quiere decir que x sub 0 y sub 0 alcanza la mayor altura en la gráfica. Bueno, la definición de mínimo absoluto es bastante similar, o sea, pero lo inverso. F de x0 y sub 0 es menor o igual a f de xy para todos los xy, los pares ordenados del dominio de mi función. Esto significa que la gráfica alcanza la menor altura. Por ejemplo, un máximo absoluto lo tenemos acá en esta función. O sea, un mínimo absoluto. X de x sub 0 y sub 0. Ahí alcanza la menor altura en el gráfico de mi función. Por lo tanto, es el mínimo absoluto. Si yo tomo cualquier f de xy, va a ser perteneciente al dominio de mi función, va a ser mayor a f de x sub 0 y sub 0. Bueno, vamos a definir ahora los máximos y mínimos relativos. ¿Qué quiere decir? Que x sub 0 y sub 0 es mínimo relativo si podemos encontrar un disco donde, bueno, obviamente que este disco pertenezca al dominio de mi función, tal que f de x0 y sub 0 sea mayor o igual a todos los f de x e y, pero que pertenezcan a ese disco. ¿Ven? Esto significa que en ese disco alcanza la mayor altura. Bueno, lo mismo con respecto a el mínimo relativo. Miramos la gráfica y, por ejemplo, acá tenemos un máximo absoluto, pero acá tenemos en esta parte de la gráfica un máximo relativo, porque si tomamos un disco que pertenezca al dominio de la función, que esté dentro este máximo relativo, dentro de ese disco este punto va a ser el máximo. Lo mismo con los mínimos. Acá tenemos un mínimo relativo a un disco que yo puedo tomar acá, y acá tenemos un mínimo absoluto. En esta gráfica también podemos ver lo mismo. Yo acá tengo f de x sub 0 y sub 0, que sería este punto, y f de x1 y sub 1, que sería este punto. Este claramente es un máximo absoluto, pero este es un máximo relativo. ¿Saben? Porque puedo tomar un disco, que en este caso sería este plano que está acá, con todas las f pertenecientes al dominio, obviamente, de mi función, dentro de este disco, y este acá va a ser un máximo relativo, pero no el máximo absoluto. Bueno, vamos a trabajar ahora sobre eso con ejercicios prácticos. Entonces, ¿cómo hallo analíticamente los máximos y los mínimos? Bueno, primero vamos a definir lo que es un punto crítico. Un punto crítico, o sea, yo tengo mi función, obviamente, de dos variables definida de R2 a R, que tienen todas sus derivadas parciales y que x sub 0 y sub 0 pertenece al dominio. Entonces, ¿cuándo x sub 0 y sub 0 es un punto crítico? Bueno, para ser un punto crítico tiene que verificar esta ecuación, o sea, con la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y, en ese punto x sub 0 y sub 0 tiene que ser igual a 0. Y el siguiente teorema nos permite definir cuándo hay un mínimo y un máximo. Este teorema se llama el teorema de Fermat, y el teorema de Fermat dice que dada esta función encuentro un máximo o un mínimo en un punto crítico si verifica estas ecuaciones. Observación: el teorema de Fermat nos dice para hallar el máximo y mínimo debemos calcular primero los puntos críticos. Bueno, vamos entonces a calcular los puntos críticos. Yo voy a calcular los puntos críticos del A, y ustedes después van a calcular los puntos críticos del A y el B. A través de estos puntos críticos, nosotros sabemos que son máximos y mínimos aplicando el teorema de Fermat, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con el A.
Bueno, el A me pide hallar los puntos críticos de mi función f de x e y, que es en este caso x cuadrado y más ix más y al cuadrado. Entonces, ¿cómo hallo los puntos críticos? Bueno, para hallar los puntos críticos tengo que ver dónde mi función derivada con respecto a x me da igual a 0 y lo mismo con respecto a y. Entonces, vamos a calcular la función derivada con respecto a x. En este caso, la función derivada con respecto a x es 2x más y la voy a igualar a 0. Mi función derivada ahora parcial con respecto a y va a ser x al cuadrado más x más 2y y todo esto igualado a 0. Bueno, esto nos quedó, fíjense, un sistema de ecuaciones. Entonces, lo que vamos a usar es el método de sustitución. Entonces, vamos a reemplazar los resultados de despejar una de mis incógnitas en mi ecuación número 1. Lo vamos a reemplazar en mi ecuación número 2 de mi sistema de ecuaciones. Entonces, bueno, vamos a despejar y el primer sistema. Entonces vamos a trabajar sobre eso algebraicamente. Me queda 2x más y igual a 0. Voy a aplicar factor común. Entonces me queda y 2x más 1 igual 0. Entonces, como tengo una multiplicación, voy a decir que y es igual a 0 o 2x más 1 es igual a 0. Bueno, acá ya tengo para reemplazar. Vamos a trabajar un poquito acá. Me queda que x es igual a, paso el 1 restando y paso el 2 dividiendo, a menos 1/2. Entonces ahora estos dos resultados los voy a reemplazar en mi ecuación número 2. Bueno, primero voy a reemplazar y igual 0. Entonces, y igual 0, que sería el primer paso, me queda x al cuadrado más, en esta ecuación, más x más 2 por 0, que en este caso sería 0, igual 0. Entonces, ahora voy a operar sobre esto y me va a quedar, vamos a aplicar factor común, me queda x y x más 1 igual 0. Entonces ahora me queda que el resultado es x igual 0 o x más 1 igual 0, que sería x igual menos 1. Entonces ahí yo ya tengo dos de mis puntos críticos. El primer punto crítico va a ser P sub 1, va a ser 0, 0, 0. Y el segundo punto crítico que yo ya tengo va a ser menos 1 y 0 de y. Vamos ahora a trabajar con el x igual a 1/2. Bueno, en x igual a menos 1/2. Reemplazando esto tal cual hice acá en la función número 2, me queda menos 1/2 al cuadrado más menos 1/2 más 2y igual 0. Bueno, esto me queda 1/4 menos 1/2 más 2y igual 0. Acá, bueno, opero y me queda menos 1/4 más 2y igual 0. Y despejando la y, me queda y igual 1/8. Entonces, mi tercer punto, P sub 3 crítico, es menos 1/2, 1/8. Entonces, fíjense que ya tengo mis tres puntos críticos para, según el teorema de Fermat, obtener los máximos y mínimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ustedes van a resolver el B y el C. Van a hallar los puntos críticos en la función B y en la función C.